Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. Pues en este día traemos las noticias de última hora desde el Congreso de los Estados Unidos. Les recomendamos quedarse hasta el final del video, ya que veremos las últimas decisiones que está tomando el Congreso y cómo esto podría perjudicar al país. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal, eso nos ayudaría muchísimo para seguir trayéndoles estas noticias. Pues atención señores, probablemente falta una semana para el acuerdo sobre ayuda a Ucrania y seguridad fronteriza en el Congreso. Los legisladores estadounidenses afirmaron el martes que un acuerdo sobre seguridad fronteriza a cambio de los votos republicanos para enviar casi $60.000 millones en ayuda a Ucrania está a punto de completarse, pero probablemente no será anunciado esta semana. El mundo entero está observando y haciendo una simple pregunta: ¿Estados Unidos defiende a sus amigos? Fue así como afirmó a los periodistas el martes el senador demócrata Chris Murphy, uno de los principales negociadores del acuerdo. ¿Estados Unidos defiende la democracia? La solicitud suplementaria de seguridad nacional de $106.000 millones de la Casa Blanca también incluye fondos para la seguridad fronteriza, así como casi $14.000 millones en ayuda para el Medio Oriente y fondos para que Taiwán combata con la amenaza planteada por China, sin tomar en cuenta Ucrania. Esta es una oportunidad única en la cual un gobierno dividido nos ha dado la oportunidad de obtener un resultado, fue lo que afirmó Mitch McConnell. Prácticamente todos los miembros han dicho a sus electores durante mucho tiempo: necesitamos arreglar la frontera. Esta administración no lo va a hacer a menos que lo obliguemos a hacerlo. Pues Biden pide $60.000 millones. Estados Unidos ha dedicado más de $100.000 millones a armar y apoyar a Ucrania, desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero del año 2022. Y el presidente Joe Biden ha pedido al Congreso que apruebe por lo menos otros $60.000 millones. Los republicanos en el Congreso se han vuelto cada vez más escépticos sobre la necesidad de seguir respaldando a la defensa de Ucrania. El Pentágono anunció el 27 de diciembre del año pasado un nuevo paquete de asistencia de seguridad de $250 millones para Ucrania, el cual incluye municiones adicionales para sistemas de misiles tierra-aire, rondas de artillería y más componentes de defensa aérea. El Pentágono todavía tiene $4.000 millones disponibles para proporcionar ayuda militar a Ucrania, pero eso sí, no hay fondos disponibles para reponer las reservas del ejército estadounidense. Hemos escuchado informes del gobierno ucraniano, del Ministerio de Defensa de Ucrania y de su Estado Mayor. Están preocupados porque creen que las unidades no tienen existencias, provisiones, municiones que necesitan. Fue lo que afirmó el secretario de Defensa de Estados Unidos para Asuntos de Seguridad Internacional. Y es que esa es una de las razones por las cuales nos hemos centrado en la necesidad de responder a las preguntas del Congreso para que puedan avanzar con la decisión de aprobar este suplemento. Los republicanos en el Senado han condicionado la aprobación de cualquier dinero adicional para Ucrania al fortalecimiento simultáneo de las normas de inmigración, las cuales están destinadas a reducir el número de personas que ingresan ilegalmente a Estados Unidos por su frontera sur y expulsar a algunos que ya se encuentran en el país. Según varias organizaciones, se estima que 300.000 personas cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México tan solo en el mes de diciembre del año 2023. Esa estimación marca el número más alto jamás registrado de cruces fronterizos entre Estados Unidos y México. Incluso si se aprueba un acuerdo en el Senado, es muy posible que no sobreviva en la Cámara, donde los republicanos tienen una mayoría muy estrecha. Un grupo significativo de miembros republicanos de la Cámara de Representantes se opone a esta ayuda adicional a Ucrania. Ya a principios de octubre del año pasado, el partido destituyó a un presidente, el cual se asoció con los demócratas para aprobar dicha legislación. A principios de este mes, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, encabezó una delegación de 60 republicanos de la Cámara para visitar la frontera entre Estados Unidos y México. Si el presidente Biden quiere un proyecto de ley de gasto suplementario centrado en la seguridad nacional, será mejor que comience defendiendo la seguridad nacional de Estados Unidos, fue lo que afirmó en ese mismo momento Johnson a los periodistas.
Los republicanos han propuesto su propia legislación, conocida como el HR2, el cual reanudaría la construcción de un muro fronterizo e impondría nuevas restricciones a los solicitantes de asilo. Recordemos que el presidente Joe Biden prometió tomar estas medidas inmediatas para cerrar la frontera entre Estados Unidos y México si es que el Congreso aprueba esta propuesta que se está negociando en el Senado, y instó a los legisladores a aprobar este proyecto de ley bipartidista si se toman en serio la crisis fronteriza. Pues Biden en un comunicado dijo que se está negociando en el Senado y sería un conjunto de reformas más duras y justas para asegurar la frontera, algo que jamás hayamos tenido en el país. Dijo que esta propuesta incluiría también una nueva autoridad presidencial para cerrar la frontera cuando se vea abrumada. La declaración de Biden buscó salvar un acuerdo fronterizo bipartidista al borde del colapso, luego de que el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, reconociera en privado ante otros senadores republicanos que la oposición del expresidente Donald Trump, el favorito para las elecciones presidenciales republicanas en este año 2024, pone al partido en un dilema. La desaparición de un acuerdo fronterizo bipartidista negaría a Biden la oportunidad de cantar una victoria al abordar el aumento de la migración en la frontera sur, un tema sobre el cual los republicanos han golpeado a Biden durante toda su presidencia. Pues Donald Trump reiteró su oposición a un acuerdo fronterizo, todo esto en una publicación el sábado por la mañana en su red social favorita Truth Social. Un mal acuerdo fronterizo es mucho peor que ningún acuerdo fronterizo, fue lo que afirmó Trump. En una evaluación inusualmente contundente la semana pasada, Biden afirmó a los periodistas que la frontera no es segura en medio de aumentos récord de inmigración y pidió cambios políticos significativos. Todo esto dentro del sistema de asilo y las autoridades ejecutivas para controlar la frontera. Pues Biden está buscando un acuerdo para un paquete de gastos suplementario de $110,000 millones en el Congreso. Esto incluiría medidas fronterizas para lograr que los republicanos se unan a respaldar otro más, que es el Fondo para ayudar a Ucrania a defenderse en contra de Rusia. Según este paquete discutido en el Senado, el Departamento de Seguridad Nacional tendría el poder para cerrar la frontera cuando los migrantes que intenten cruzar sin autorización previa superen un promedio diario de 4,000 personas en un periodo de una semana. Y si los cruces fronterizos de migrantes superan un promedio de 5,000 personas por día, entonces el Departamento de Seguridad Nacional tendría y podría cerrar la frontera a los migrantes que cruzan ilegalmente, y no en los puertos de entrada como sucede hoy en día. Pues a ciertos inmigrantes se les permitiría permanecer en Estados Unidos, esto bajo la nueva propuesta si es que huyen de la tortura o la persecución en sus países. Asegurar la frontera a través de estas negociaciones, pues, es una victoria para Estados Unidos, fue lo que afirmó Biden. Para todos los que exigen un control fronterizo más estricto, esta es la manera de hacerlo. Si se toman en serio la crisis fronteriza, pues ahí lo tienen. Aprueben este proyecto de ley bipartidista y yo lo firmaré. Fueron las propias palabras de Biden. Sin embargo, incluso si es que se llega a un acuerdo en el Senado, pues bueno, sabemos que cualquier propuesta probablemente va a enfrentar una resistencia republicana en la Cámara. El presidente Mike Johnson afirmó que ha hablado regularmente con Trump sobre estas conversaciones fronterizas, pues en una carta advirtió que un acuerdo bipartidista sobre fronteras e inmigración en el Senado probablemente esté muerto ya al llegar a la Cámara. Y el sábado Johnson también emitió un comunicado argumentando que Biden puede detener la migración sin la ayuda del Congreso. Puede y debe tomar medidas ejecutivas de inmediato para revertir la catástrofe que él mismo ha creado.